Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor. Poderoso Gracias. Dios. Aleluya. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Bendito sea Dios. tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Bendito Jesús. sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Gracias, Dios. Señor. Gracias. Santo y poderoso Dios. Poderoso. Dios le bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas. Santo. Gloria a Dios. ¿Quién les habla? Gloria a Dios. Diácono Juan Danilo Roná, de la Misión Jesucristo de la Resurrección, aquí en Cardona. Alabado sea Dios. Estamos en las viviendas de Mevir 18396. Alabado sea Dios. Le damos la bienvenida a una nueva prédica, una nueva, alabado sea Dios, reunión para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y una nueva enseñanza que el Señor nos va a dar, nos va a hablar, nos va a redarguir, amén, a todos, a los que escuchan y a nosotros Gloria también. a Dios. Que el Señor, Dios les bendiga a todos y que el Señor los rebendiga, amén. Amén. Gloria a Dios. Y les continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Un pasaje muy pero muy conocido. Gloria a Dios. Libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Y ya al decir Gálatas 5 ya sabemos que vamos a hablar de las obras de la carne y los frutos del Amén. Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Gracias, Alabado Señor. sea Dios. Gracias. Gálatas 5, verso 16 en adelante. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por la comunión de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Señor, rogándote que tú nos hables directo al Háblanos, corazón, Señor. que tú redarguyas, Nombre reprenda, Cristo, exhorte y capacites, y principalmente nos Gloria a tu enseñes, nombre, Señor, a Dios hacer tu voluntad. poderoso. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. La palabra del Señor dice en Gálatas 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Gloria a Dios, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Gloria a Dios. Hasta ahí. Hermanos, vamos a hablar de los frutos del Espíritu y las manifestaciones de la carne. Estamos, hermanos, en los últimos tiempos. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Alabado sea Dios, a esa iglesia sin mancha y sin arruga. Y principalmente, hermanos, como dice en el Evangelio de Juan, vamos allí abriendo la palabra del Señor, dejamos marcado Gálatas, Juan capítulo 3, cuando habla Jesús y Nicodemo, y dice 3:3 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, dice, respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gloria a Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Capítulo 3, verso 5 de San Juan dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Ahora, Nicodemo le decía y le preguntaba, ¿no? De noche cuando había venido al rabí, a Jesús, dice, gloria a Dios, en el verso 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gloria a Dios. Ahora venía Nicodemo maravillado de las cosas que veía y de las cosas que escuchaba de Jesús, de parte de la misma gente, de los que recibían milagros, alabados a Dios, los cojos andar, los ciegos eran sanados, recibían la vista, los mudos hablaban. Había tanta la maravilla y los milagros que Dios hacía a través de Jesús, que él vino y se acercó de noche, porque también Nicodemo buscaba o esperaba la venida del reino y esperaba el Mesías príncipe, y se le acercó de noche y le dijo estas palabras. Ahora Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no es ahora que lo venimos diciendo, sino hace años que venimos diciendo lo mismo. Gloria a Dios. Que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Es necesario, hermano, andar en el Espíritu y no andar en nuestra carne. Es muy fácil juzgar a mi hermana, porque yo le puedo decir cualquier acto que yo vea en ella, sí, andas en carne o estás en carne. Claro, si nosotros estamos en un cuerpo de carne, porque estamos vivos. Claro. Y necesario que esta carne se mueva por un lado para otro, pero esta carne no tiene que mandar a nuestro espíritu. No se tiene que oponer a nuestro espíritu. Sabemos que la carne es contra el espíritu. Y la carne y el espíritu no se llevan entre sí. Por eso, hermano, Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Como se lo dijo, como le dijo Nicodemo, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro. Si él hubiese quedado con esto, el Señor hubiese dicho, mirá Nicodemo, como parafraseando, todo el mundo puede nacer de nuevo. Aún siendo viejo nosotros podemos tener una vida nueva, pero solamente tenemos que arrepentirnos de toda nuestra vida pasada, de todo lo que hicimos malo y vano, y extendernos hacia adelante por la gracia y misericordia de Jesucristo. Aún nosotros con mucha edad, nosotros decidimos seguir a Cristo. Pero desde que nosotros decidimos seguir a Cristo hasta ahora, hemos tenido que dejar muchas cosas atrás. Y tenemos que seguir dejando muchas cosas para poder llegar a concluir, o la misma conclusión, de que los que son de Cristo, como dice en Gálatas allí, han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Amén. Entonces el Espíritu es el que tiene que mandar. Yo tengo que andar en el Espíritu y tengo que vivir en el Espíritu. Pero se tiene que manifestar, se tiene que ver que ando en el Espíritu. Ahora dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta es otra pregunta, pero se la hizo carnal. Él tenía una mente limitada. Porque le decía a Cristo, Señor, ¿puedo entrar yo siendo viejo? ¿Puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Esa es la única respuesta que él tenía. Esas son
manifestaciones de obra de lo que pensás con la carne. Pensamientos ¿no? carnales. Carnales. Ahora, Cristo le dijo, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Claro. Entonces yo tengo que nacer del Espíritu. Todo el mundo que está en Cristo Jesús, la iglesia, tiene que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Gloria a Dios. Si bien hay una característica, hermano, de que hay que buscarlo en el Espíritu, todo el mundo ora, todo el mundo lo busca en oración, todo el mundo, alabado sea Dios, estando en la iglesia, lo busca en oración, porque todos tenemos un tiempo para orar, un tiempo para estar meditando la palabra del Señor, para cantar alabanza, para darle la manifestación del Espíritu que venga, alabado sea Dios, a nuestras vidas, para poder obrar, para poder predicar. Amén. Pero si yo no tengo un nacimiento por el agua, que es la palabra del Señor, que es el agua que me purifica, es el agua que me santifica, es el agua que me da el alimento, alabado sea Dios, que me limpia toda suciedad y toda maldad, que limpia mi corazón. Amén. Entonces, hermano, yo no puedo nacer de nuevo. Hoy estábamos conversando con mi señora, con mi esposa, de que mucha gente han retirado del camino del Señor, mucha gente ha apostatado o mucha gente ha abandonado los caminos del Señor. Y mucha gente quiere abandonar los caminos del Señor, porque hay mucha gente en la iglesia que está desanimada, que está, alabado sea Dios, que está desanimada, con ganas de tirar la toalla. Pero ¿por qué es eso, hermano? Porque a veces vienen esos síntomas de tirar la toalla, de abandonar el camino del Señor, o de no hacer más nada por el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos carnales, porque andamos nuestra carne, vemos con nuestros ojos carnales, vemos los problemas y la situación en la cual nosotros no podemos salir, con nuestra fuerza no se puede salir. Pero si nosotros todos esos problemas se los dejamos a Cristo, si nosotros lo buscamos en oración, si nosotros nos dedicamos a buscar y agradar a Dios, vamos a empezar a ver con otros ojos nuestros problemas y las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Gloria a Dios. Amén. Ya no voy a ver, si yo ando en el Espíritu, ya no voy a ver a un hijo o una hija inalcanzable para Cristo. Aleluya. Lo voy a ver que se va a convertir, Sí, aunque Señor. yo no lo vea, aunque me haga 1000 problemas, pero si tengo mi fe fundamentada en Cristo, Gloria yo a la Dios. voy a ver convertida a Cristo, alabando y adorando al Señor, Gloria a Dios. junto conmigo y junto con mi esposa. Amén. Pero esa es la fe. Eso es el andar en el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, nosotros cuando nacimos nuestra propia carne. Claro. Según nuestros pecados que teníamos encima, y aparte los pecados que arrastrábamos del pasado o arrastrados de nuestros padres, esos pecados después se transformaban en nosotros. Y era manifiesto como andábamos en el mundo, pecando deliberadamente, no teniendo ese temor o ese temor en nuestro corazón de hacer lo correcto, nada más, de hacer lo malo. Claro, esa era la vieja criatura. La vieja criatura, cuando nosotros no habíamos escuchado de Cristo, Claro. nosotros andábamos en nuestras propias concupiscencias. Pero cuando Cristo se manifestó, cuando nos predicaron de Cristo y de lo que dice su palabra, y la palabra empezó a hacer carne en nuestra vida, ahí empezamos a ver que nosotros estábamos viviendo una vida equivocada. Por eso lo dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y yo no tengo que satisfacer, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Yo no tengo que tener una satisfacción andando en mi carne, o dando los deseos que tiene mi carne. Amén. Y eso es una cosa, hermano, que nosotros hasta el morir, hasta al partir con Cristo, vamos a tener esa guerra entre la carne y el Espíritu. Amén.
Pero se tienen que oponer cuando nosotros, nuestra carne, queremos gobernar nuestra vida o queremos andar en nuestra carne. El Espíritu se tiene que oponer a todo eso. Por eso hay una guerra interna, hermano, que a veces tenemos en nuestra vida. ¿A quién queremos agradar? Gloria a Dios. En 2 Corintios 5:17 nos habla, dice que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Si yo estoy en Cristo, tengo que ser una nueva criatura. Pero si yo no empiezo a nacer del agua y del Espíritu, hermano, yo no voy a andar haciendo esa vieja naturaleza. Yo voy a andar en mi vieja naturaleza, no en la nueva. Que la misma palabra te va santificando, te va purificando, amén. Aparte te va sacando todas cosas carnales que tenemos en nuestro corazón, amén. Todo pecado, toda inmundicia, como dice ahí en Gálatas. Y no solamente para con nosotros, sino Claro, también para con nuestro prójimo. Amén. Porque también la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener a nuestra esposa en santidad y honor. Amén. Entonces, si nosotros nos empezamos a purificar de todas las inmundicias que traíamos del mundo, de todas las inmundicias del pecado y de la maldad y de las cosas inmundas que nosotros traíamos del mundo, nos vamos a santificar y vamos a hacer un vaso para honra, como lo decía la palabra del Señor hace unos días, en las manos del Señor. Pero tenemos que santificarnos, Claro. porque la palabra de Dios es un bálsamo para nuestra vida. Sí. Principalmente es el alimento sólido para nuestra alma, que realmente necesito. Y aparte la palabra de Dios, como dice en el Salmo 19, es la que me convierte el alma. Es la que me convierte cada día, hermano, de mis malos caminos. Es la que me hace a conocer que yo he pecado, que yo he engañado, que yo he mentido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo dice. Gloria a Dios, amén. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de nuestra carne, o sea, los deseos de la carne. En Romanos capítulo 8, otro pasaje muy conocido, gloria a Dios, dice, entonces yo tengo que andar en el Espíritu. Gloria a Dios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora dice, en Romanos 8, verso 1, dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces acá tiene que haber una manifestación que nosotros, que la iglesia de Cristo anda en el Espíritu y no en la carne. No va a haber ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo andamos en la iglesia hoy? Hoy en día, ¿cómo anda la iglesia de Jesucristo? Eso es lo que nosotros estamos tratando de alertar. Eso es lo que nosotros estamos tratando de que abran los ojos, iglesia. ¿Cómo es nuestra vida? El andar. ¿Cómo es el andar? ¿Cómo es el caminar en Cristo Jesús? Si es en mi carne o es en el Espíritu. Claro. Pero Porque des en cuenta que acá dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. amén. Así que nuestra carne tiene obra. El obrar, cómo obra la carne, tiene las manifestaciones si andamos en carne. No, acá es clarita la palabra. Si Gloria a Dios. tenemos algo de esto de la carne o del Espíritu, lo vamos a dar cuenta porque la misma palabra nos va a hablar y nos va a santificar y nos va a sacar todo lo que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el verso 4 del mismo capítulo 8 de Romanos, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Acá viene un pensamiento. Piensa. Alabado sea Dios. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Ahora, hermano, dice que los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Y la iglesia hoy en día, ¿en qué está pensando?
en los terremotos que hay en Perú, en Colombia, en la pobre gente que está sufriendo, en las inundaciones que está sufriendo el país, el desastre natural que está haciendo supuestamente el niño. Hermanos, esos son todos pensamientos de nuestra carne. Pero el Espíritu, ¿qué es lo que dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. O sea, estos son señales que Dios está dando. Aquellos que andan en el Espíritu saben que estos son señales antes de que venga de Cristo. Amén. Entonces, los que andan conforme al Espíritu se van a preparar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los que no andan conforme a la carne. Porque los que andan en la carne están pensando en lo terrenal. Están viviendo aquí una vida casi de prestado, pero están regalados. Porque hay un pasar, hermano. Hay un eterno pasar. Alabamos a Dios, que si realmente dejamos este mundo, ¿para qué lado vamos? O vamos para el cielo en obediencia, o vamos al infierno en el que estamos en desobediencia. Que el Señor nos ayude a recapacitar. O andamos en el Espíritu, o andamos en nuestra carne. ¿En qué nos estamos ocupando? ¿Si en la carne o en el Espíritu? Amén. Amén. Por eso dice, digo pues, Gálatas 5, vamos a estar yendo y viniendo, gloria a Dios. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Ahora, esta carne tiene deseo. En Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Sí, eso. Y nos hace pecar. Ahora mire lo que dice en el verso 22, 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Nosotros nos deleitamos en nuestro hombre interior, que se va renovando de día a día, pero veo otra ley ¿en qué? En mis miembros. Dice que se rebela contra la ley de mi mente. Mi mente quiere orar, pero mi carne se rebela al querer orar y empieza a buscar otras cosas. Y en vez de ponernos a orar, nos ponemos a mirar televisión, nos ponemos de repente a cortar el pasto, nos ponemos a hacer cualquier otra cosa, menos lo que nuestra mente quiere hacer o nuestra alma quiere hacer agradable a Dios. Por eso decía Pablo a los romanos, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros, porque mis miembros me hacen pecar. Sabemos que el chusmerío y el chismerío, el andar en chisme, alabado sea Dios, es pecado. ¿Y por qué yo cedo a la tentación de hablar de fulano, de mengano, de hacerle caso al chisme? Porque no tengo ese dominio propio que necesito, es tener ese dominio propio que se necesita para poder vencer a la carne. Porque como andamos en carne, cedemos. Muchas personas a veces nos dicen, pero yo quiero salir adelante, y vuelvo a pecar, y vuelvo a caer en el mismo error, y vuelvo a caer o vuelvo a cometer el mismo pecado. Bueno, hermanos, pero lo que pasa es que como andamos en carne, no podemos tener ese dominio propio, no podemos tener ese dominio sobre esa tentación que viene y podemos huir airosos. Porque los que andan en el Espíritu huyen de las pasiones juveniles, huyen de todo deseo de mal deseo carnal o deseo pasional, pero huyen, no se quedan. No se dejan gobernar por la tentación para que yo peque a veces deliberadamente. Por eso hay que reprender toda obra de las tinieblas. Estos pensamientos. Y tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como lo dice en 2 de Corintios capítulo 10. Volvamos a Gálatas 5:17. Sí. Ahora dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahora dice que acá el deseo de la carne, así que esta carne tiene deseo. Gloria a Dios. Así que esta carne tiene muchos deseos. Acá en la versión la del cántaro, el mismo pasaje, capítulo 5 de Gálatas, verso 17, dice así, porque la carne codicia contra el Espíritu,
y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Ahora tiene que haber acá un pecado, dice que hay un pecado de codicia. La carne codicia al espíritu. Porque la carne codicia contra el espíritu. La carne quiere andar en el espíritu, pero es la carne. Codicea las cosas del espíritu, pero no pueden llegar. ¿Por qué? Porque andan en carne. Por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces yo no puedo hacer lo que yo quiera, porque hay algo que me para, hay algo que me dice, esto no lo hagas, porque es pecado. Eso te va a alejar de mí. No tienen una sensación, hermano, cuando está por tomar una mala decisión o cuando está por optar por un camino que no es el de agrado de Dios. Hay algo como que no, hace estar intranquilo. Entonces ese es el espíritu que se opone a nuestra carne para que no hagamos lo incorrecto, para que no hagamos macanas delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, verso 18 dice, Gálatas 5:18 dice, pero si soy guiado, ahora dice, pero si soy guiado por el Espíritu, ¿no estáis bajo la ley? En Romanos capítulo 6, verso 14, vamos a ir del verso 12 en adelante, 6:12 hasta el 14, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hermanos, nosotros no estamos bajo la ley del pecado ni la ley mosaica. Nosotros estamos bajo la gracia, bajo el Espíritu de Dios. Entonces yo no puedo presentar mi cuerpo al pecado. Por eso dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora nos dice que tenemos que tener una guía. Ahora el Espíritu de Dios me tiene que guiar hacia toda luz y toda verdad. En San Juan capítulo 8, San Juan 8, gloria a Dios, santo y poderoso Dios. San Juan 8, verso 32. Ahora dice 8:32 de San Juan, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando yo conozco la verdad de Cristo sobre mi vida, cómo estoy caminando y cómo estoy siendo guiado por el Espíritu, yo conozco la verdad y me voy a apartar de lo que es pecado. Por eso dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Entonces, si yo, la palabra de Dios, ¿no? Si yo conozco la verdad, si es la que me va guiando por el buen camino, porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, si no es por Cristo, yo no puedo ir al cielo. ¿Y yo cómo voy a ser guiado por el Espíritu si yo lo mantengo cerrado al Espíritu, que es el que me habla? Que el que me santifica, que el que me hace caminar por el camino estrecho, por el camino angosto, y que me hace caminar, alabados a Dios, junto a caminos de sombras de muerte. El que nos habla y nos dice cómo estamos, si es que tenemos del espíritu de la carne, ¿no? Porque Amén. acá nos habla todo el Señor, amén.
Si tenemos concupiscencia, si tenemos cosas de la carne o del espíritu, que es lo que nos está faltando a veces, ¿no? Lo que nos falta es la guía del Espíritu. La guía del Espíritu, gloria a Dios. Porque muchos dicen ser guiados por el Espíritu. Pero ¿qué espíritu lo está guiando? Claro, Que a los 5 minutos están diciendo una mala palabra. claro. ¿Qué espíritu lo está guiando cuando están codiciando cosas que no tienen que codiciar? Cometiendo adulterio con la vista nada más. Entonces, ¿qué espíritu nos está guiando? Amén. Porque la guía del Espíritu me lleva a caminos deleitosos, Sí, Señor. me llevan caminos de paz. Ujú. ¿Y cómo está su vida? ¿Cómo está la iglesia, el camino de la iglesia hoy en día? ¿Quién lo está guiando? Porque si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos guía, nos va a guiar hacia toda luz y toda verdad. Amén. Y cuando conocemos la verdad, nosotros nos tenemos que apartar, hermano, del mal camino para seguir los caminos de Cristo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. Claro. Ahora dice, y manifiestas son las obras de la carne. Amén. Y ahí empieza una lista. Es lo que nos habla el Señor. Amén. Pero acá nos vamos a detener. Ujú. Porque tiene que manifestarse, como dice aquí, dice, y manifiestas son las obras de la Viste carne. que hay una obra. Son las obras de la carne. O sea que hay obras. Sí, pero hay una manifestación. Manifestación de obras, claro. Amén. Nosotros tenemos que ver con nuestros ojos quién anda en el Espíritu y quién anda en su carne. Gloria a Dios. Porque las obras de la carne, más los frutos del Espíritu, se manifiestan y se hacen latentes y se hacen presentes en la vida de una persona, tanto hombre como mujer, en la persona que va a la iglesia, se tiene que manifestar lo que realmente lo está gobernando. Pero tiene que haber ¿qué? Una manifestación. Quien anda en el Espíritu y quien anda en su carne. Que obra en el Espíritu y en la carne. Claro. Porque la carne tiene obra. Pero si tiene que haber una manifestación de esa obra. Ahora, nuestro barrio acá lo están arreglando. Nosotros podemos salir a otros lugares, ¿no? Y podemos decir, no, lo están arreglando de tal manera que está quedando espectacular el barrio nuestro. Están arreglando las veredas, están arreglando las calles, están haciendo los badenes, todo, va quedando perfecto, va a quedar bien nuestro barrio. Pero para que yo diga una cosa, una persona que yo le conté tiene que venir para ver la manifestación de lo que se está diciendo. Tiene que haber una manifestación de la obra como va en curso. Por eso se dice, hay un dicho popular, que del dicho al hecho hay un largo trecho. Y muchos dicen ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Como lo dice en Isaías allí. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan que lo han conocido. Amén. Por eso hoy estábamos conversando con mi esposa de unos apartados que perdieron todo, familia, perdieron todo, se están yendo de un lugar porque lucharon con ansia el poder tener un techo, poder tener una vivienda, alabado sea Dios, y se apartaron de Cristo y lo están perdiendo todo. Pero no es culpable esa persona, sino también es culpable, tiene un 50% de culpabilidad y el otro 50% de culpabilidad son los líderes que ellos tuvieron, que no les enseñaron realmente lo que dice su palabra y los enseñaron a ponerlo por obra. Porque nunca fueron confrontados con el Espíritu para que ellos se arrepintieran de los pecados ocultos que ellos tenían, que andaban en carne, no en el Espíritu. Pero como hoy en día les gusta andar más en las manifestaciones de la carne y diciendo y fingiendo y aún autoengañándonos o aún engañándose que andan en el Espíritu y andan en su propia carne,
Entonces yo tengo que mirar que nadie me engañe. Tiene que haber una manifestación. Por ejemplo, si yo tengo un árbol de manzana, como siempre le decía o le digo a mi esposa, si yo tengo un árbol de manzana, al tiempo de dar fruto esa manzana, yo voy a ver por qué voy a ir a ese árbol de manzana a comer manzana, porque los frutos se ven, porque están afuera, porque están colgando los frutos de manzano, y ya veo cuando están maduros, los veo que están rojos, ¿no? Entonces yo voy al árbol y me como esa manzana. ¿Por qué? Porque el fruto lo estoy viendo. Claro. Porque hay una manifestación de ese árbol que es manzano y voy a comer, voy a participar de esos frutos. Para que nosotros vayamos entendiendo, hermano, qué fruto estamos dando. Si pecaminoso es nuestra carne o realmente estamos dando fruto del Espíritu. Y esto no es tampoco para tener esta lista, hermano, que viene después de esto. Tener una lista y decir, bueno, a los cuatro vientos, sí, yo no ando en esto, yo ando en lo otro. Y después, hermano, lo empezamos a hacer. Porque tenemos que prestar atención, hermano, a lo que dice la palabra. Tenemos que prestar atención, hermano, a todas esas palabras que vienen ahí, alabado sea Dios, que vienen y que están escritas ahí en la palabra del Señor, que yo no tengo que andar en las obras de la carne, porque las obras de la carne se van a hacer manifiestos, se van a manifestar. Por más que muchas personas quieran taparlos con una mentira o con otra, con un engaño, la verdad siempre va a salir a luz. Por eso dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora se van a manifestar. En 1 Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios. 1 Corintios 3. Vamos a ir del 1 al 3. Dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros que celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Por eso Pablo dice después, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. ¿Y cuántas personas hay dentro de la iglesia que le hablan a Cristo, que le hablan de Cristo a una familia, a una persona, y ya se hacen cargo de esa persona, no siguiendo el orden natural de las cosas? Sabio es el que gana alma, pero hay que saberla después edificar en Cristo Jesús. Hay que saberla guiar después por el camino del Señor, de la vida eterna y la salvación. Por eso dice, de manera, hermanos, que no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y a cuántas personas, hermano, uno le predica la palabra tal cual como está y parece cosa rara de lo que le estamos predicando y enseñando? ¿Cuántos se quedan, hermano, porque textuales palabras, se quedan anonadados, hermano, con lo que uno le está predicando? Quedan con la boca abierta y diciendo, ¿y este loco de qué me está hablando? Entonces, hermano, hay a veces que a la mayoría de las personas no se les puede hablar espiritualmente porque no son espirituales, son carnales. Lo dice Pablo aquí. Como a niños en Cristo Jesús cuando recién están aprendiendo algo a caminar. Yo me acuerdo, hermano, que una joven, aquel entonces, varios años atrás, yo le decía, ¿nosotros qué somos en Cristo? ¿Somos niños, adultos espirituales, jóvenes o adultos espirituales? Y me respondió, yo soy una adulta.
la miré y casi me pongo a llorar, porque adulta es por la edad. Porque no era veterana, sino era mayor de edad y ya se consideraba una adulta. Pero en el modo proceder, en el modo de pensar, era una carnal, hermano. Que se metía y entremetía en todo lo que podía hacer en la iglesia, lo que podía decir. Ellos tenían una opinión concreta y certera, pero en su carne, que si nosotros le dábamos el gusto, ellos hacían un desbarajuste, hermano, y sacaban y expulsaban a muchas personas del evangelio y quedaban ellos, porque eran ellos los santificados, y ellos eran los peores, eran los promotores de toda la sedición y de todos los problemas que había dentro de la iglesia y dentro de su familia. Y eran adultos. Y nosotros no podemos tratar a una persona carnal como una espiritual. Entonces, hermanos, siempre tenemos que andar ahí, a medias tintas con todo el mundo, predicándole el evangelio, porque no son espirituales, son carnales. Aún mismo, gente que predica, gente que supuestamente tiene que andar en el espíritu, no lo andan, hermano. Porque andan en adivinaciones y andan haciendo cosas que realmente no tienen que hacer. Y lo primero que dice, sí, porque el espíritu me dijo que usted, hermana, tiene muchas heridas. Y si hermano, si en cotidiano vivir todo el mundo nos hiere. ¿Quién no tiene una herida en el corazón o en el alma? ¿Quién no ha venido a Cristo herido? Pero tenemos que dejar sanar esas heridas que nosotros tenemos por el Espíritu de Dios y por su palabra. Amén. Entonces, ¿se manifiestan o no los carnales dentro de la iglesia o alrededor nuestro? Yo no pretendo ser espiritual, hermano. Pero una cosa, hermano, tengo seguro de que uno tiene que mirar que nadie nos engañe. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas hay que nos dicen, sí, porque yo ministraba, porque yo hacía esto, yo hacía lo otro? Cuando uno los probó de parte de Dios, hermano, probó todos esos espíritus que decían que hacían esto, hacían lo otro. No sabían cómo obrar, hermano, ni tampoco sabían lo que decía la palabra del Señor. ¿Y cómo lo podemos tratar a esas personas? Obraban en su carne. Por eso dice acá, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros que celos. Claro. Y cuando hay celos, hermano, aún dentro de la iglesia, aún dentro de su familia, somos carnales, porque estamos en nuestra carne, porque los celos es una manifestación de nuestra carne. Amén. Gloria a Dios. Y si yo no puedo discernir, si yo no puedo tener, hermano, ese discernimiento de espíritu, que si mi compañero o mi compañera tiene celo es porque anda en su carne, entonces yo no puedo andar porfiando, no puedo andar en disensión ni tampoco en división con ella. Es cierto. Tengo que tratarla con todo cariño como a mi hermana, como mi hermana es espíritu, como mi hermana en Cristo Jesús, yo la tengo que tratar, le tengo que hablar bien. Andás en tu carne. Entonces hay que manifestar, hermano. Entonces, si nosotros tenemos la autoridad para hablar y decir, porque Dios nos dio ese discernimiento para poder decir que andamos en nuestra carne o andamos en el espíritu, porque hay celo, porque hay contienda, porque hay divisiones, porque yo tengo ganas de tirar la toalla, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué? Porque andamos en nuestra carne. Y la carne quiere entender y quiere comprender todo lo que nos está pasando. Y Dios de allá arriba te está diciendo, ora, entrégate a mí, anda en el espíritu para poder ver, hermano, los problemas solucionados. Para que no los veas así de grandes, sino que los veas así de chiquitito. Para que puedas ver la gloria de Dios, necesitamos andar en el espíritu. Y no lamentando, no como paloma, hermano, que gime lastimeramente. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 5, verso 19. Y manifiestas. Entonces se tiene que manifestar, hermano, en la vida de cada uno de nosotros, cómo andamos delante de Dios. Amén. Y manifiestas son, dice Pablo, las obras de la carne.
¿Que son qué? Adulterio. Amén. Gloria a Dios. Y mucha gente, hermano, anda en adulterio. Mire lo que dice Mateo 5. Mateo 5. Gloria a Dios. Mateo 5. Bueno, todo uno puede decir, pero yo le soy fiel a mi esposa, yo le soy fiel a mi esposo, yo tengo fidelidad, pero tenemos que recordar que delante de nosotros siempre está Dios, hermano, que es el que nos está mirando. En el Salmo 139 nos habla que dice, ¿a dónde iré o huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces el Señor, siempre estamos ante la presencia de nuestro Dios. Y tenemos que recordar que si yo acepté a Cristo en mi corazón, Él vive y Él mora y Él anda conmigo. Entonces a Dios no se le puede engañar. Yo la puedo engañar a ella, pero a Dios no lo puedo engañar. ¿Cómo ando yo delante de Dios? Por eso dice en Mateo 5, verso 27, en Jesús del adulterio, allí dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y vemos acá, en manifiestas, son las obras de la carne que son el adulterio. Es la primera palabra que sale ahí, adulterio. Y está prohibido por Dios, en los 10 mandamientos, no adulterarás, no cometerás adulterio. Pero el Señor Jesucristo lo ahonda más todavía y nos dice una verdad así, puntual. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, aunque no haya tenido el acto carnal, pero teniendo malos pensamientos con esa persona, tanto hombre como mujer, ya tengo adulterio en mi corazón. Ya soy un adúltero y una adúltera. Aunque las personas no me miren, no me vean, pero Dios me está viendo que yo soy un adúltero o una adúltera. ¿Por qué? Porque estoy adulterando en mi corazón con mi prójimo o con mi prójima. ¿O qué es lo que estoy mirando en el Facebook? En el teléfono, ¿qué es lo que estoy mirando? Muchos dicen sí, yo soy fiel a mi esposa, pero en el celular, ¿qué mirás? ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón delante de Dios, hermano? Y después delante de nuestro prójimo. Aunque acá dice que Jesús mismo dijo, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No dice que la lámpara de nuestro cuerpo es nuestro ojo. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos mirando, hermano. Para no contaminarnos por dentro, ni tampoco que salga algo de nuestro corazón contaminado. Por eso dice la palabra del Señor, que si una persona piensa algo indebido con otra persona, ya está adulterando en el corazón y no es necesario tener el ayuntamiento o tener el acto carnal con tu prójimo o con tu prójima. Porque es una obra de la carne, es una manifestación que andamos en pecado. ¿Y qué es lo que tenemos en el corazón? Alabado sea Dios. Ahora, yo saqué un material acá, alabado sea Dios, de una página. Dice, un diccionario nos diría que el adulterio es la relación sexual entre un hombre casado con una mujer que no es su esposa o una mujer casada con un hombre que no es su esposo. Es infidelidad en el matrimonio y por lo tanto un pecado que es cometido directamente contra esta institución divina que tiene tanto valor para con Dios. Por eso dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Si uno comete un pecado teniendo una relación sexual con una mujer casada fuera del matrimonio, que no es tu mujer ni que es tu marido, estás cometiendo adulterio. Lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero es un pecado directo al matrimonio para destruirlo. Porque se le abrió la puerta y como no andaban en el espíritu, andaban en su propia carne, entonces a través y a raíz de ese pecado vino la disolución del matrimonio, vino la separación del matrimonio. Porque destruyeron la confianza que tenían el uno con el otro. Ahora fíjese por un momentito, hermano, si usted está mirando cosas indebidas en el celular o en cosas que por ahí, que está mirando a su prójimo o a su prójima para codiciarlo. Aunque no lo haga directamente, pero usted está traicionando la confianza de su marido y de su esposa. Y también está destruyendo la confianza que tiene Dios para con usted. Y eso no es andar manifiestas son las obras de la carne. Sí. Pero hay que reconocerlo. Amén. Por eso, hermano, la iglesia está como está, porque no hay nadie que enseña de atrás del púlpito, o que no hay nadie, no hacen ningún estudio, hermano, para no estar ahondando en todas esas cosas, hermano, en toda esa inmundicia, y darla a conocer a la iglesia, para que la iglesia salga, hermano, del pecado oculto que está cometiendo y que está mirando. Porque si yo no quiero ser tropiezo para nadie, yo también me tengo que comportar. Porque primeramente, hermano, Dios nos santifica espíritu, alma y cuerpo. Nos santifica por dentro, pero también nos santifica por fuera. Porque lo que tenemos por dentro se va a manifestar lo que es afuera. Cómo estamos con el Señor. Como nuestra manera de vivir, como nuestra manera de vestir delante de Dios y delante de las personas, para que no haya ninguna codicia, para que mi prójimo o mi prójima no caiga en pecado delante de Dios, mirando y teniendo pensamientos raros. Yo tengo que guardar mi manera de vestir, mis vergüenzas, mis atributos, lo tiene que ver mi esposa. Solamente mi esposa, cerrado tras la puerta en mi cuarto. En nuestro cuarto nosotros tenemos que vernos mutuamente y nada más. Ella no puede mostrar la desnudez ni al mundo ni a nadie, solamente a mí. Porque para eso nosotros el Señor nos juntó y por eso el Señor no solamente nos juntó, sino nos permitió casarnos. ¿Por qué? Porque somos el uno para el otro. Pero no podemos andar en nuestra carne ni abrirle la puerta al diablo y al enemigo para que lo destruya. ¿Por qué? Porque son obras de la carne. Entonces, si hablamos del Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Ahora dice, el adulterio es un pecado grave grave. Desde los tiempos antiguos fue visto como un pecado digno de muerte. El que era infragante, el que era sorprendido en el acto carnal, era apedreado, hermano, por toda la condenación, por toda la congregación. Lo sacaban para afuera, tanto el adúltero como la adúltera eran sacados afuera y eran apedreados. Por eso, hermano, cuando Cristo le presentaron a esa mujer sorprendida en el adulterio, pero le presentaron a la mujer nomás, ¿y el hombre? Dice, le trajimos a esta mujer, Señor, porque fue sorprendida en el acto carnal del adulterio, en adulterio. Y a tales personas, la ley de Moisés manda apedrearlas. ¿Qué dices tú? Y el Señor seguía escribiendo en la tierra. Y levantó la vista y el Señor Jesucristo le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y lo empezó a confrontar con el pecado. Y lo empezó a confrontar con lo que ellos sabían, lo que tenían que hacer, y no lo hicieron. Porque desde el más chico hasta el más grande, dice que todos fueron acusados por su conciencia, y acusados por su conciencia, dejaron las piedras en el suelo y se fueron cada uno para su casa. ¿Por qué? Porque todos sabían que no solamente la mujer era
fue sorprendida, sino también estaba el hombre. El hombre. Y no podía pagar una sola persona, sino que tenían que pagar los dos. Claro. Pero como Cristo es amor, Dios también te perdona. Pero te tienes que apartar, lo tienes que confesar al pecado y tienes que apartarte de ese pecado. Claro que Dios restaura. Claro que Dios te hace todo nuevo. Claro que hay personas, hermanos, que han cometido adulterio, que han cometido ese pecado y se han arrepentido. Y el Señor lo ha restaurado, no solamente a esa persona, ha restaurado el matrimonio y ha restaurado hasta la mujer que fue herida, hermano, por esa traición. Porque Cristo, hermano, no viene a condenarte, viene a salvarte, pero hay que arrepentirse. Pero hay que andar en el Espíritu. Dios te perdona, Dios te restaura, pero lo que quiere Dios es que no vuelvas a caer. Ya cuánto les ha dado oportunidades, ¿no? Que han pasado por todas estas cosas, ¿no? Todo lo que habla la palabra, y le ha tenido misericordia y ellos siguen en su porfiadera, ¿no? Claro. Siguen haciendo lo malo y en su carne, ¿no? Amén. Pero no solamente eso, sino que están traicionando la confianza, y la confianza tiene que ser restaurada. Claro. Y tiene su proceso, porque Dios cuando restaura todo, lo restaura bien. Amén. Pero también tiene que ser confiable, que esa persona que se arrepintió. Y se tiene que ver también los puntos de... ¿Y cuántas personas hay que han sido violentas, ¿no? Que ha actuado la justicia? ¿Cuántas personas violentas han actuado la justicia, se han separado de ese matrimonio, después él o ella rogándole para vuelven de vuelta? Y es peor, hermano. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es de labio. Y hoy en día, ¿cuántas personas hay que se arrepienten y se arrepienten de labio nada más? Es cierto. Si Dios lo que quiere que tú seas, que te arrepientas, pero no de labios, sino de corazón, que te aparte de todo lo que es carnalidad y te empieces a enfocar en el Espíritu y empieces a crecer en el Espíritu. Porque se va a ver una manifestación o del Espíritu o de la carne. Y hoy en día, cuando Cristo ve a la iglesia, lo está viendo en su carne, en su carnalidad, porque andan todos estos pecados, hermano. Gloria a Dios. Ahora dice, en los profetas, Dios compara la idolatría y la apostasía con el adulterio. Ahí viene el adulterio espiritual. Cuando una persona deja de seguir a Cristo, cuando una persona deja la iglesia, deja a Cristo, deja de guardar sus mandamientos y de hacer lo que Dios le pide para estar en el mundo y andar coqueteando con el mundo, entra en la apostasía y entra en el adulterio espiritual. A Dios no se le puede engañar. Y mucha gente hoy en día, aún estando dentro de la iglesia, en la iglesia son una cosa, pero después en la casa son otra, y a Dios no se le puede engañar. Podrán estar ocultos mucho tiempo igual, pero cuando Dios quiere saca a luz todo, y lo saca cuando Él quiere, no cuando la gente quiera. Por eso pierden todo, seguro. No entendéis todo. Porque... Gloria a Dios. En la iglesia local, quien comete adulterio debe ser puesto fuera de comunión, como lo dice en 1 Corintios capítulo 5. Gloria a Dios. En el capítulo 5 de Corintios, en el caso de inmoralidad, alabado sea Dios, juzgado, dice así, verso 11 en adelante. 5:11. Dice así, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, nos está diciendo Pablo ahí a los corintios, y nos dice a nosotros también, a la iglesia de Jesucristo hoy en día, dice que más bien nos escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
aquel que se dice ser cristiano o aquel que se dice que anda en el Espíritu, pero que no es hermano en Cristo Jesús, dice, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el taña un comáis. Entonces tiene que haber una separación, no para condenarlo, sino para que se arrepienta, para que le entre la vergüenza, hermano, para que se empiece a avergonzar de lo que está haciendo y se convierta a Cristo, o bien se interne más en el mundo. Pero es para que se convierta, hermano. Muchas veces, hermano, he visto y he estado con personas que han salido de acá de nosotros, que han abandonado la iglesia, que supuestamente siguen a Cristo en sus casas. Nosotros lo tratamos de mil maravillas como realmente son conocidos, hermano, son amistades que uno ha dejado, pero no puede estar relacionarse, no los puede ir a visitar, porque no hay un verdadero arrepentimiento. Y dice, no, ¿y cuándo vas a ir a visitarme? Pero a veces puedo, a veces no puedo. Aparte el trabajo secular no me deja mucho, no tengo mucho tiempo y el fin de semana lo dedicamos para predicar. No estoy diciendo mentira ni engaño, es la verdad. Pero también la palabra de Dios me dice que ninguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente. Y había muy pocas características que tiene este hombre. Entonces, ¿yo cómo me voy a convertir? ¿Yo cómo yo puedo? Andando en el Espíritu, me voy a contaminar con esta persona. Y voy a ir en contra de lo que dice la Biblia. ¿A cuántas personas hay, hermanos, que nosotros hemos dejado de ir a ministrar? Hay muchos lugares que hemos dejado de ir a ministrar. ¿Por qué? Porque no han cambiado su manera de vivir. Porque prefieren más andar en su carne que no andar en el Espíritu. Si fuera por nosotros, vamos toda la semana y no hubiésemos dejado de ir, hubiésemos ido siempre. Pero hay un tiempo para cada cosa. Y Dios da ese tiempo, hermano, a cada persona si se quieren realmente convertir o no a Él. Entonces yo no puedo no puedo estar con las personas que dicen ser hermanos y no lo son y van en contra de la doctrina de Cristo. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que son maldicientes dentro del Evangelio? Pero no cuando está el pastor o no cuando están los hermanos espirituales, sino cuando está solo, que vive diciendo malas palabras, que vive diciendo cualquier cosa y mirando cualquier cosa en el teléfono o en la televisión. Entonces tenemos que andar en el Espíritu, hermano. Entonces así está la iglesia hoy en día, manifestándose los deseos que tienen en su carne. Porque cuántas iglesias, hermanos, están enemistadas entre iglesias. Hermanos en Cristo contra hermanos en Cristo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hablan mal del que está delante, hablan mal del que está sentado en la mesa, que está sentado en la silla, perdón. O el que está de portero, o el que está de ujier. Hablan mal de todo el mundo. Y si todos fuimos comprados a precio de sangre, yo tengo que amar a mi hermano o a mi hermana con sus defectos, pero sí tenemos que ir un camino a la perfección. Tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cuántas personas hay dentro del Evangelio, hermano, que se dedican más al chusmerío y al chisme que otra cosa, que andar en el Espíritu? Y manifiestas son las obras de la carne. Y estamos en el adulterio. Gloria a Dios. Acá dice, aquí hay alguien que, aunque no comete la acción física, recrea sus pensamientos en el adulterio. Nadie lo sabe, fue una mirada, todo ocurrió en el corazón, pero está mal. Se ha contaminado con los malos pensamientos. Esto es tanto para el hombre como también para la mujer. Amén. Te has contaminado con los malos pensamientos. Por eso, como lo dice Mateo 5, sí, ¿no? Verso 27, Jesús y el adulterio. Si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya estás cometiendo adulterio. Sí. Por nuestros ojos alimentamos nuestros pensamientos. Si alimentamos nuestra mente saludablemente, tendremos buenos pensamientos. Claro. Pero si lo alimentamos con basura, esto es,
lo que nuestra mente va a producir. Y entre el mal pensamiento y la acción hay una línea muy delgada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que pasa, hermano. En Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, verso, gloria a Dios, verso 14. Gloria a Dios. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora dice que cuando cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por su propio pensamiento del corazón. Amén. ¿Por qué? Porque si usted mira a una mujer para codiciarla en el corazón, mirándola que de repente en las redes sociales se posa, hermano, y se saca fotos casi semidesnuda, con transparencia o sin transparencia, ya usted está adulterando en su corazón y alimentando esa concupiscencia y apetito desordenado que usted tiene en el corazón. Por eso dice, la mejor solución es prevenir. Si no miramos lo que no debemos, no pensamos lo que no debemos. Y si no pensamos lo que no debemos, no hacemos lo que no debemos. Así que tengamos mucho cuidado con lo que miramos. Mientras más alejados podamos estar del pecado, mucho mejor. Esto puede llevar a tomar algunas medidas que pueden parecernos radicales, como dijo el Señor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Porque mejor es entrar tuerto, sin un ojo, al reino de los cielos, que con los dos ojos ser echado al infierno, al fuego eterno que nunca se apaga. Quitemos de nuestra vida todo aquello que pueda ser tropiezo para nuestra santificación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora dice acá, no se trata de ser descortés o mal educado, sino de respeto. El apóstol Pablo aconseja al joven Timoteo que en cuanto a su trato a las hermanas, dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces cuando nosotros estemos conversando, y si yo tengo que amonestar a una persona anciana, o una mujer que es anciana, yo la tengo que respetar, pero tengo que decir las cosas, pero como a mi madre se la diría. Y a mis hermanas, yo le tengo que hablar con todo respeto, pero la tengo que amonestar, pero como si fuera mi hermana carnal. Con todo respeto y honestidad. Así yo la tengo que mirar a los que son ancianos, a los que son ancianas, pero también a mis hermanas que tengo acá, con todo respeto, hermano. Amén. Dice, no se exponga a situaciones peligrosas, no coquetee con quien no debe, cuide y nutra su matrimonio por su propio bien y el de su familia, para que sea honrado el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pecado de adulterio. Lo que sería el adulterio. Hermanos, y gloria a Dios. Y hasta aquí. Pero, ¿qué manifiesto o qué manifestación hay en mi vida? ¿Del Espíritu o ando en mi carne? Por eso, hermanos, Dios nos manda a reflexionar. Dios nos manda a meditar mucho en su camino y en nuestros caminos, a ver cómo estamos andando con Dios. Si somos guiados por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero si yo soy guiado por la carne, ahí yo me tengo que arrepentir y decirle, Señor, yo estoy siendo guiado por mi carne. Amén. Ayúdame a andar en el Espíritu, enséñame a andar en el Espíritu. ¿Y cómo es vivir? ¿Y cómo es andar en el Espíritu? ¿Saben cómo es? Ir obedeciendo a lo que dice su palabra. Amén. Y a lo que dice Cristo. Su palabra. Amén. Y convirtiéndonos. Amén. Y no entregarnos a nuestras pasiones ni a nuestros delitos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Dios bendiga ricamente. Gloria a Dios.